Gloria a Dios, hermanos. Buenas noches. Qué bendición que después de un buen tiempo, por fin vamos a poder estar transmitiendo en directo la bendita, preciosa y eterna palabra del Señor. Y hoy vamos a comenzar una enseñanza muy preciosa, una enseñanza bien profunda. Yo creo que de las más profundas que me va a permitir el Señor compartir. Sobre todo en este tiempo donde casi que en todo lugar ya la palabra de Dios no depende de la palabra de Dios, sino que depende de las noticias, de lo que pasa en un lugar, lo que pasa en el otro. Realmente qué terrible es tener que depender de lo que sucede o no sucede en los periódicos, porque así se mueve la iglesia hoy, dependiendo de lo que pasa. Entonces, si firman una guerra mundial, bueno, ya viene el anticristo, ya esto se acabó, ya se cumplió la profecía, y vamos a ver de que desde el primer día, o mejor dicho, desde el primer testamento, decía el apóstol Pablo de que la gente en Tesalónica pensaba y estaban seguros de que el día del Señor ya había llegado, de que la venida del Señor estaba a la esquina. Así que qué bendición poder reunirnos nuevamente a través de estas ondas. Acuérdese que nos ha tocado un poquito difícil en cuanto a que los equipos que teníamos se los robaron, entonces no teníamos forma de transmitir en directo, pero bueno, gloria a Dios que ya tenemos la posibilidad de hacerlo, y con la ayuda del Señor lo vamos a hacer regularmente. Lo más importante es que usted sabe de que aquí no damos mantenimiento, aquí no estamos en la onda del catecismo como cuando estudiábamos, que usted íbamos a las clases varias veces a la semana que nos tocaba catecismo. Y así, aquí no, aquí estamos en lo que dice el Señor, en conocerlo y en entenderlo. Ese es el propósito de Dios y ese es mi propósito. No puedo volver atrás a los rudimentos, sino seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, aquí yo sé que esto le va a mover el piso a más de uno, yo diría que a todos, porque es una enseñanza absolutamente contextual, verso por verso. No de lo que dicen los periódicos, o lo que dicen los profetas, o lo que dicen los maestros, o los intérpretes, sino lo que dice la bendita, preciosa y eterna palabra del Señor. Así que, qué bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos comenzar, Señor, de nuevo a transmitir, Señor, en directo, aunque hemos estado trayendo enseñanzas, Señor, y que hay mucho por hacer. Son muchas las enseñanzas que vamos a traer, Señor. Gracias te damos por esta posibilidad y la posibilidad de que mis hermanos puedan recibir tu palabra en sus casas, Señor. Y si es tu voluntad, en el momento que sea, poder volvernos a reunir, si es tu voluntad. Y si no, Señor, estamos tranquilos y felices confiando en ti. Y te damos gracias por este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar una enseñanza muy preciosa, en donde vamos a poder conocer lo que dice la Biblia respecto lo que nos dice la palabra del Señor respecto a lo que es el hombre de pecado y el anticristo, que muchos intérpretes lo han llevado al punto de relacionarlo con otras figuras en diferentes libros de la Biblia, pero vamos a ir a través de la Biblia, de la palabra del Señor, mirando qué es lo que dice el Señor. Así que hoy vamos a comenzar una enseñanza preciosa
sobre el anticristo y el hombre de pecado. Y vamos a ver qué diferencias hay entre el uno y el otro, o si es lo mismo. Pero lo importante es que vamos a ver qué es lo que dice la bendita y preciosa palabra del Señor. Por favor, los que tienen su Biblia, muy importante está que usted esté mirando y esté chequeando de lo que se predica, debe ser lo que está escrito y en el contexto. Así que vamos a leer la bendita, preciosa y eterna palabra en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de podernos reunir de nuevo, Señor, a través de estas ondas. Que tu pueblo pueda recibir el alimento, Señor, sólido, en donde podemos ir creciendo en tu conocimiento, en el conocimiento de tu palabra, en lo que interpreta tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre y por supuesto, Señor, bendigo a cada hermano y hermana que tienen este privilegio de poder recibir tu palabra, Señor, y poder entender cosas que de pronto no entendemos, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Muy importante a lo que dice el apóstol Pablo en estos versos. Él dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Muy tremendo. Entonces, vemos que aquí el apóstol habla diferentes cosas. Porque cuando lo leemos parece que todo está muy claro, pero cuando juntamos estos 8 versículos, aunque son 12, habla de tantas cosas tan diferentes y en unos contextos tan profundos que si no estudiamos la palabra y si no permitimos, ojo, que la palabra interprete la palabra, lo que vamos a hacer es a creer lo que nos interpretan los hombres.
Y acuerde que ya nosotros nos cansamos de eso. Hace tiempo que nosotros lo que hacemos es estudiar la palabra y darle lugar a que la palabra interprete la palabra. Aquí habla de varias cosas ahí por encimita, porque apenas estamos en una introducción, hoy estamos en una introducción. De pronto seguimos en la introducción, vamos a ver. Pero muy importante que aquí el apóstol habla a los tesalonicenses de dos cosas. En la primera carta y en la segunda a los tesalonicenses, el apóstol se concentra en dos cosas. Una, en agradecer al pueblo por haber estado firme, por estar firme en medio de diferentes pruebas, firmes en la fe. Pero parece que el pueblo se estaban moviendo unos rumrunes de que es que el Señor Jesucristo, el día del Señor, estaba cerca. Por eso el apóstol comienza diciéndoles: no os dejéis mover, no os dejéis mover en vuestra mente de lo que estén diciendo por ahí, por espíritu o por palabra, como si fuera nuestra. O sea, no es nuestra. Lo que están haciendo es trayendo muchas profecías y muchos comentarios. Entonces no se dejen mover. Cuando dice o por espíritu o por palabra, no se refiere a que un espíritu raro, eso no tiene que ver, son personas. Espíritu es una persona que está hablando y están trayendo sus propias interpretaciones en cuanto a que la venida del Señor estaba allá a la esquina, estaba cerca. Entonces, lo primero es que la venida del Señor ahí está cerca. Lo segundo, en el primer versículo habla de la venida del Señor, pero en el segundo habla del día del Señor. Entonces, como que el día del Señor está cerca, la venida del Señor y el día del Señor. Son dos cosas que está hablando acá. Tercero, habla de la gran apostasía. Entonces, muy importante, hermanos, que usted y yo analicemos, porque estamos en tremendos tiempos de apostasía, al punto que casi que la totalidad de la iglesia cristiana en el planeta Tierra asegura de que esta apostasía es tan grande. Imagínense, pastores aprobando y nombrando a homosexuales que prediquen o lesbianas que prediqen, pastores que han hecho de la casa del Señor una casa de comercio, pastores que hacen de las iglesias discotecas para jóvenes, que para atraerlos al Señor, donde dice la Biblia que el que convence al Espíritu Santo. Tantas cosas tan terribles, pastores que se retiran, pastores que están en pecado tremendo. O sea, hoy en día el gobierno aprobando todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Estados Unidos, un país cimentado en la fe, un país que nació en la fe de la palabra, la misma Constitución lo dice, y de un momento a otro, ¿quién iba a pensar que hace 100 años, Dios mío, que alguno de estos presidentes aprobaran algo a favor del matrimonio homosexual o entre lesbianas, lo hubiesen matado de una? Pero mire, desde hace unos añitos para acá, como ya crearon a través del presidente Obama baños que para que entren los que tienen diferentes géneros, o sea que los niños, ya que le preguntemos a los niños, hijito, ¿tú qué quieres ser? Porque en la escuela le van a decir, ¿usted qué quiere ser? Hijo, no es lo que usted tenga, no hay problema. Lo que usted tenga se puede cortar y se les puede dar algo nuevo. Lo importante es cómo se siente. Entonces hoy en día se mueve, es cómo se siente la persona. Usted se siente hombre o mujer. Qué apostasía tan grande, hermanos. Más sin embargo, vamos a ver a qué apostasía se refiere la Biblia. Ojo, verso por verso. Se van a caer muchos elefantes blancos, muchos. Pues ya se cayeron, simplemente yo tengo que exponerlo. Ya eso lo tengo claro por la palabra. Entonces, tercero, dice, ojo, que dice que el hombre de pecado no se puede manifestar hasta que no venga esta apostasía. ¿Qué apostasía tiene que ser para que
la misma apostasía genera que este hombre de pecado se manifieste. Lo que primero, el orden es, primero se tiene, por eso el apóstol Pablo le dice, no se dejen mover de su pensamiento de que el Señor ya viene. No, Él no puede venir hasta que primero no se manifieste esa apostasía. Y después de la apostasía, entonces ahí sí viene el hombre de pecado. Pero primero les dice, no esperen de que el Señor venga si no se manifiesta primero esta gran apostasía. Una apostasía tan grande, tan exageradamente grande, que va a hacer de que el hombre de pecado o este perverso o este poder se manifieste. Entonces realmente dependemos es de una apostasía muy grande. Y la de hoy, hermano, yo nunca había visto esto. Para uno, hoy en día ya saluda a gente y uno piensa que es un hombre, y mentiras que es que simplemente no ha salido del closet o lo lleva muy reservado. Cualquiera, pastores, ya hay iglesias en donde ya se aprueba, ya están haciendo Biblias que ya están en el mercado para homosexuales, pero Biblias en las que ya se aceptan. Entonces, tremendo. Entonces, muy importante, aquí simplemente estoy explicando por encimita, no más. Entonces, tercer punto. Primer punto, la venida del Señor, que dice que el apóstol Pablo les llama la atención, no se dejen mover, que el Señor y que el día del Señor está cerca, no se dejen de mover de eso, o sea, de su manera, de la manera de pensar que les hemos enseñado en la palabra, como pensando de que eso va a ocurrir. No, primero tiene que manifestarse esta gran apostasía. Entonces, ¿será esta apostasía? Vamos a mirar diferentes escuelas de pensamiento en cuanto a lo que es la apostasía a través de los años, para que veamos qué tan tremendo es esto. Cuarto, o sea, estoy hablando en el orden en que Pablo les está explicando las cosas. La apostasía genera un principio de maldad, o sea, una operación de iniquidad tremenda que se multiplica, porque la apostasía comienza y de ahí comienza a multiplicarse como un principio, como una ley. Mire que cuando comenzaron a hablar estos tipos de géneros, eso se escuchaba por allá, ya hoy en día eso ya se convirtió en ley, al punto que si usted o yo nos ven mirándolos mucho, nos llaman la atención, nos pueden insultar y hasta nos llevan para la casa. Entonces, y eso es un solo tipo de cosa, porque ya usted no puede. La Biblia dice que el que ama a su hijo lo disciplina, y usted no puede ya disciplinar a su hijo porque usted se va para la casa, o yo. Entonces, todo han sacado la palabra de Dios de las escuelas, de las universidades, y el propósito es eliminar, o sea, se oponen contra Dios. Al oponerse contra Dios, se están oponiendo contra la palabra de Dios, contra Dios. Entonces, cuarto principio es la maldad operando ya, que primero la apostasía y ahí se genera ese principio de maldad, esa ley de maldad. Entonces, esta operación de maldad se va a manifestar en un tiempo muy especial y muy oportuno. Vamos a ver cuál es el tiempo. Hay 5 principios o 5 tipos de escuelas de interpretación en cuanto a la apostasía a través de los tiempos desde el primer siglo. Y vamos a mirar una por una para que las ubiquemos. Entonces, otro punto, quinto, aparece el hombre de pecado en un tiempo profético. El hombre de pecado, o sea, que él no podía aparecer simplemente. Al hombre de pecado lo traía esa gran apostasía. Entonces, ¿qué tan grande debe ser esa apostasía para que haga que se manifieste el hombre de pecado? Muy importante, porque esto nos está ubicando ya en la palabra, dentro de la palabra, en un tiempo profético. Por eso usted dice que estamos en tiempos proféticos, dicen hoy.
y que ya entonces al manifestarse el hombre con la apostasía se manifiesta ya el hombre de pecado. Entonces vienen los 7 años de gran tribulación y comienza la persecución contra el pueblo de Dios. En fin, vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor. Sexto, apenas aparezca ese hombre de pecado, según este orden que nos da Pablo, que es en un tiempo especial, dice que se opone y se levanta contra Dios, ojo, cara a cara, o sea, porque va a haber un enfrentamiento entre el bien y el mal. Entonces, en este sexto punto dice que se opone y se levanta contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto. Séptimo, o sea, mire que es un orden. En este séptimo punto se sienta en el templo de Dios, dice, como si fuera Dios. Entonces, hay diferentes maneras de ver esto. Por eso es que la mayoría de la interpretación futurista, dispensacionalista, que es casi toda la iglesia del planeta Tierra, están esperando que se construya un templo, porque, hermanos, sencillo, si el hombre de pecado ya se presentó hace años, no importa los años, ya eso es pasado, un ejemplo, entonces ya no necesita templo. Pero según toda la iglesia del planeta Tierra, aquí lo dice el versículo, tiene que sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Entonces aquí dice, y toda la enseñanza es que por eso es que tiene que construir un tercer templo, y para ese templo entonces el sentarse ahí, aunque no sea un templo de Dios, en fin, hermanos, la Biblia dice claramente que se sienta en el templo de Dios, o sea que ese templo tiene que ser de Dios, para poder sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Porque si se siente en cualquier templo hecho por cualquier gente por ahí, eso está fuera de la Biblia, y ya eso es contaminación. Eso no hay ni que leerlo, ni siquiera que explicarlo. Tiene que ser un templo de Dios, muy importante. Como dice Pablo entonces aquí, solo veremos el fin, porque él está diciendo, no piensen de que ya estamos en el fin y que la venida del Señor está cerca y que el día del Señor está cerca, y entonces termina diciendo de que el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. O sea, Pablo dice claramente que solo, únicamente veremos ese fin cuando la apostasía más grande que haya habido jamás se manifieste. Ojo. Por eso vamos a mirar lo que piensan, o los tipos de apostasía a los cuales les han adjudicado el hombre de pecado, o le van a adjudicar el hombre de pecado. Porque ¿cómo será esa apostasía, hermano y hermana, para que haga que se manifieste el hombre de pecado? Entonces, mire que Pablo les está diciendo hace 2000 años de que ya la apostasía, ellos pensaban que estaba ahí. Entonces imagínense, hace 1900 años, 1800, 1700, 1600, hasta el día de hoy. Pablo creyó y afirmó, y está escrito en Tesalonicenses, él pensó que cuando viniera el Señor, él no iba a morir, sino que iba a ser transformado y que se iba a ir con el Señor hace 2000 años. Y sin embargo dicen que ya la venida del Señor está cerca y que nos vamos a ir con él, el rapto. Pablo niega eso, no más porque él pensó, o Pablo se equivocó. No, Pablo no se equivocó. Dios dice que su palabra es inspirada y además prohíbe la interpretación privada. Hermanos, ustedes son privilegiados, somos privilegiados de que somos temerosos de que sea la Biblia interpretando la Biblia. No nos interesa nada más. Por eso es que Dios nos viene dando tanto entendimiento, porque es solo la Biblia la que tiene que interpretar la Biblia, o simplemente si no entendemos, y más adelante el Señor nos ayudará. Entonces es muy importante. Entonces el fin no vendrá hasta que no se manifieste esa gran apostasía.
Imagínense cómo será de grande, que va a forzar que se manifieste. La misma apostasía lo trae. Y entonces aparezca, se vea, real, físico el hombre de pecado. Hombre de pecado. Muy importante que entendamos que la palabra hombre de pecado, hombre, puede ser una persona o puede ser la humanidad, o puede ser un conjunto de personas. Por ejemplo, cuando se dice el creyente, no se está hablando del creyente Juancito o Carlitos, sino del creyente. La palabra creyente, ahí está toda la iglesia, hombres y mujeres y niños y ancianos. Entonces, ojo, que todo eso la Biblia lo desglosa, porque necesitamos entender, porque puede ser uno, pero puede ser un grupo, pero puede ser una organización, en fin, eso la Biblia lo va a mostrar y lo va a demostrar, hermanos, con mucha claridad. Entonces, que aparezca, muy importante. Y también el Señor habla a través de Pablo del castigo tan terrible que vendrá sobre esos incrédulos. Un castigo muy terrible. Y sobre, por supuesto, este hombre de maldad con el regreso de Cristo. En el regreso de Cristo o en la aparición de Cristo, porque Él dice que lo va a destruir con el espíritu de su boca. Acuérdense que el espíritu de la boca de Dios es la palabra. La palabra, no busque otra cosa, la palabra, espíritu de su boca. Dice que el Señor habló, que salió la palabra y todo fue creado, la palabra. Es muy importante. Entonces Pablo les dice que el día del Señor no vendría hasta que no se cumplieran ciertas cosas. Se tienen que cumplir ciertas cosas, según Pablo. Primero, que venga la apostasía. Segundo, que comience a operar ese principio de maldad. ¿Ven? Se generalice. Mire, hoy en día comenzó con unos cuantos por ahí caminando raro, y de un momento a otro ya los apoyaron los políticos, ya sacaron leyes, sacaron cartillas para las escuelas, para los kinders, para las universidades, en donde ellos tienen más derecho que nosotros ya. Pero eso es una partecita de esa pobre gente. Es una operación de maldad, de pecado, de aborrecimiento por el Señor, por los propósitos de Dios, por los planes del Señor. Es generalizado. Entonces, no solamente la apostasía, sino que la apostasía trae ese principio de maldad que se generaliza. Muy importante. Y entonces ahí sí se manifiesta el hombre de pecado, o lo que represente. Y ahí viene entonces cuando se levante contra Dios. Imagínense que el hombre de pecado se levanta contra Dios. O sea, directamente contra Dios. Y además se sienta en el templo, no en un templo, en el templo que tiene que ser de Dios. Pero ojo, ese sentar no es que simplemente va a coger una silla y se va a sentar allá, no, estamos hablando de que se va a posicionar como el dueño, como la máxima autoridad en ese templo que tiene que ser de Dios. Ojo, porque lo que piensan construir por ahí no es de Dios. Y entonces ciertos pastores tratan de meterle la curvita para ver por dónde se meten, de que es que no, que es para que los judíos esto y aquello. No, hermano, no pervierta la palabra para que usted no se vuelva un pervertido. Dice que tiene que ser de Dios, entonces no le busque ningún ángulo. Tiene que ser de Dios, aprobado por Dios. Por eso acuérdese que cuando Jesucristo estaba en el primer siglo, Él aprobó el templo de Herodes, aunque lo había construido Herodes, porque él tumbó hasta los cimientos, lo dice Flavio Josefo, el templo de Nehemías. Y
lo construyó, lo quería construir más majestuoso que el de Salomón, y posiblemente dicen que posiblemente lo hizo más grande y más majestuoso. Dice que las piedras pesaban una cantidad enorme de toneladas cada piedra. Entonces, recuerde cuando el Señor dijo no quedará piedra sobre tierra, pero el Señor llegó un momento en que llegó al templo y vio que estaba lleno de cambistas, que esos cambistas corrompían la palabra de Dios por toda parte. Venían los pobres judíos de muchos países a comprar el animalito para poder ofrecérselo al Señor, y según Malaquías dice que primero que todo, que cuando les cambiaban el dinero, les robaban. Segundo, que les daban animales cojos, ciegos, tuertos. Pero acuérdese cuando el Señor Jesucristo se presentó ante Pilato, Él como el Cordero de Dios, y toda la cúpula, ahí estaba el Sanedrín completo, ahí estaba el sumo sacerdote, ancianos, escribas, fariseos, ahí estaban todos acusándolo a Él de que qué iba a hacer con este hombre que se decía ser hijo de Dios. Y entonces viene Él con la autoridad que le dan los judíos, el Sanedrín, los ancianos, el sumo sacerdote, para examinarlo. Dice que lo examina, dice que lo entrevista, dice que busca las evidencias y sale y dice: yo me lavo las manos porque ojo, estoy parafraseando, porque este Cordero de Dios para el sacrificio está limpio, es perfecto, es justo. Ahí se cumplió esa grande profecía que se tenía que cumplir en el primer testamento. Cuando llevaban cada animal, los sacerdotes iban y lo chequeaban, lo revisaban, y le revisaban la cola, los ojos, las orejitas, las pezuñas, todo tenía que ser perfecto para poder ofrecérselo a Yahweh, al Dios santo y eterno, el que no se conforma con cualquier ofrenda. Ojo, sino que ahí en el bautismo dice: este es mi Cordero amado en quien tengo complacencia. Y enseguida viene el jefe, la cabeza romana del mundo en ese momento, y delante de toda esa cúpula de sacerdotes, sumos sacerdotes, de poder, esa cúpula de poder, les dice: este Cordero está limpio, listo para el sacrificio. Ahí mismo le dicen ellos: crucifícalo. Mire cómo se cumplen varias profecías ahí. Esto para los que estudiamos, acuérdense, hermano, que esto lo hemos estudiado nosotros mucho. Primero fue 1 año y medio del tabernáculo, después fue 2 años y medio, casi 3. Y son muchas las cosas que podría mencionar, pero eso, tranquilos, que eso apenas estamos empezando en la introducción. Entonces ahí fue aprobado el perfecto Cordero, sin mancha, sin arruga, para ofrecérselo a Dios. Y Él, para que quedara testimonio, me lavó las manos delante de mí y delante de ustedes. Es perfecto, no hallo nada, porque ustedes me lo trajeron para que yo lo juzgara. Lo que yo dicte, eso es, y yo lo declaro justo, perfecto. Y ahora usted dice que sí para el sacrificio. Ahí se cumple esa gran profecía, que el Cordero de Dios tenía que ser santo, puro, recto y limpio. Tremendo, hermanos. Entonces, muy importante que se levanten contra Dios, hermanos, y viene el Señor. Y entonces, cuando esa cúpula que obligó a Pilato a que lo crucificara, estaban en el templo, y el Señor va a limpiar el templo antes de eso. Entonces Él aprueba ese templo. Por eso es que el templo tiene que ser de Dios. Jesucristo tenía que aprobar ese templo el de hace 2000 años, y Él lo aprobó cuando les dijo claramente: no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio o de la cueva de ladrones. Ojo, que Él aprobó. Es en la casa de mi Padre, el templo. Él lo aprobó, porque así como Dios aprobó los otros templos anteriores o santuarios anteriores, tenían que ser aprobados por Dios. Entonces, ¿cómo es que van a aprobar uno nuevo? Si tiene que ser Dios. Por eso dice Pablo que se sentará en el templo de Dios como Dios. Ojo, que le estoy dando cosas que ya usted sabe, o los que han estudiado con nosotros lo saben, y muy claro. Entonces el Señor lo aprobó, así que este templo tiene que ser aprobado por Dios. Por eso es que vamos a ver lo que enseña la Biblia. O sea que usted va a encontrar mentiras y mentiras y mentiras de todo lo que le han enseñado. Ya aquí
Es imposible que haya un templo que sea aprobado por Dios. Tiene que ser aprobado por Dios, no por unos barbados que simplemente le ponen unas batas blancas a otros barbados y los nombran disque levitas, sabiendo que claramente la palabra dice en Nehemías capítulo 7 versos 61 al 67, dice claramente que cuando salieron de Babilonia, ojo, cuando salieron de Babilonia, de los 70 años que estuvieron allá cautivos, vinieron a conformar el sacerdocio. Y dice la Biblia que una de las familias vino a presentarse como sacerdote. Entonces ahí nos sacaron la genealogía y comenzaron a leer y no aparecieron. Y dice que los expulsaron. ¿Por qué? Porque es que el que le sirve a Dios tiene que ser aprobado por Dios, hermanos. Hoy en día hay muchos que predican, hay muchos que hacen muchas cosas, pero no son aprobados. Tiene que ser aprobado. Y más en eso, tiene que haber una genealogía. Y Flavio Josefo y todos los historiadores dicen 100% con toda claridad que cuando ese Tito fue y destruyó toda la ciudad del templo y los edificios, dice que quemó todo, no quedó ni un papel. Entonces, ¿cómo hoy en día van a encontrar quién es levita? Además, acuérdese que los únicos que podían servir y ministrar en la presencia de Dios eran los hijos de Aarón, no los levitas. Los levitas, que eran los coatitas, los meraritas y los gersonitas, eran los que tenían que servirle a ellos. Después les pongo los versículos. Los levitas tenían que servir a los hijos de Aarón, que eran los que ministraban dentro de la presencia de Dios, que eran los que movían todos los utensilios santos, que eran los que podían ver los utensilios santos. Cuando un coatita, un merarita, un gersonita miraba siquiera alguna puntica de algunos de los muebles que estaban dentro del santuario, cuando los iban a mover, dice que morían inmediatamente. Y luego voy a presentar los versículos. Entonces, mire, hoy en día no tienen ni siquiera genealogía. ¿De dónde van a salir los descendientes de Aarón puros? ¿Y de dónde van a salir los coatitas, gersonitas y meraritas y además los otros levitas, hermano? Pero esto simplemente estoy llevándolos a que entiendan de que esto va a ser muy profundo. Ya esto, hasta ahora hay muchos que nunca habían escuchado siquiera de los gersonitas y nada de esas cosas. Tristemente, porque Dios llamó a los ministros a que estudien. Lo dice claramente el Señor en Malaquías 2:7. De que el sacerdote ha de guardar la sabiduría de Dios, que es la palabra, guardarla, entenderla, obedecerla. Y dice, y de la boca de él el pueblo recibirá la ley de Dios. Ojo. Entonces, se levanta contra Dios como Dios y se sienta, hermanos, en el templo de Dios, con la autoridad como si fuera Dios. Pero ya de entrada, bueno, estoy simplemente parafraseando. Ya de entrada, no hay templo de Dios, no hay forma que haya templo de Dios. Yo le puedo preguntar a cualquier maestro en el planeta Tierra que por favor me muestre una sola razón de por qué supuestamente en el año 1948 el pueblo de Israel fue nación, dice que nació en un día, pero ya nosotros estudiamos que claramente que una nación iba a nacer en un día, pero ellos no nacieron en un día. Muchísimos años antes, Teodoro Herzl estaba planeando meterse a Argentina. Al que quiera, usted me escribe, yo le envío el libro de Teodoro Herzl. Él se quería meter a Argentina, eso lo saben los argentinos, quería meterse a la Patagonia, en muchas partes, hasta que lograron a través de la familia de banqueros Rothschild, y lograron comprar la ONU y meterse en allá. Y entonces en el 47 les dijeron que sí, pero fueron aprobados en el 48, son muchos años. La única nación que nació en un día, en un instante, fue lo que dice Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La nación que nació en un día, nació en el día de Pentecostés, la iglesia, compuesta totalmente de judíos.
100% judíos. Ahí donde nació la nueva nación. Una nación, por eso el Señor les dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, pero también les dijo por ahí en otro versículo, les dijo, el reino está dentro de vosotros. O sea, porque Él vino a establecer un reino que estuvo funcionando paralelamente, el reino espiritual de Cristo, estuvo funcionando paralelamente con el otro reino que Él permitió que estuviera. Había dos reinos paralelos, como cuando el Señor llamó a David. Y en ese momento había dos reinos paralelos. El reino aprobado por Dios, con la gracia de Dios, con el favor de Dios, con el amor de Dios y con la proyección eterna de Dios, porque a través de ese rey iba a nacer el Mesías. Y otro reino opuesto al reino de Dios, igual que ocurrió cuando Cristo. Había dos reinos paralelos. Muy importante. De eso vamos a profundizar mucho. Entonces, que se siente en el templo de Dios tiene que ser aprobado, así como Cristo aprobó el templo de Nehemías, que se convirtió, ese lo aprobó Dios, el templo de Nehemías. Recuerden cuando el Señor les dijo que les mandó a Ciro para que les diera todo, para que fueran y construyeran el templo, aprobado por Dios. El templo de Herodes era el templo de Nehemías, que con el permiso de toda la cúpula de sacerdotes, lo deshizo completamente, lo dejó así como cuando se poda un parque, y de ahí comenzó y construyó todo de nuevo. Y ese templo, a pesar de que lo hizo Herodes a su gusto, fue aprobado por Cristo. Muy importante, hermanos. Esto nos enseña, aprobado por Jesucristo. Cuando les dijo, no hagáis de la casa de mi padre una cueva de ladrones, lo llamó la casa de mi padre. Pero después, cuando ya todos ellos se fueron contra él, cuando ya quisieron acabar con él, acabar con sus discípulos, acabar con el evangelio, acabar con todo, entonces él viene y les dice, vuestra casa, ya no lo llamó la casa de mi padre, sino vuestra casa os es dejada desolada. Ojo, muy importante, hermanos. Así que Pablo nos da la secuencia. Oye, aquí hay una secuencia. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñan hoy, leamos segunda de Tesalonicenses y leemos hasta el último versículo. Nada que ver, hermano, así no. La Biblia no es para leerla, la Biblia es para meditarla. Eso es lo que dice el Señor. Aquel varón esforzado, valiente, varona esforzada y valiente. Bienaventurado el varona. Cuando habla varona, ahí están los dos, varón o varona, que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Dios está su delicia. Y en esa delicia que es la palabra, medita de día y de noche. Por eso es que el Señor dice, todo lo que viene, todo el progreso que viene a su vida, a su familia, a su ministerio. Ojo, que el progreso lo mide, el hombre lo mide con cosas materiales. Lo que tiene que ensanchar el Señor para que haya felicidad, para que haya amor, para que podamos perdonar, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. A medida que crecemos, pues nos tenemos que humillar más. Es que se ensanche este corazón, esta mente, este ser, y no que se ensañe, no que venga mucha clientela. Porque yo siempre hablo de un remanente. Gloria a Dios por los que vengan, gloria a Dios por los que se congreguen. Pero Dios nos llama a congregarnos para conocerlo y entenderlo. Muy importante. Entonces, Pablo nos da la secuencia de eventos para la manifestación de este personaje de pecado y del día del Señor. Porque paralelo, Él se presenta y paralelamente se presenta el Señor. Primero aparece Él después de la gran apostasía, del principio de maldad, y entonces ahí viene, dice el Señor, y lo destruye. O sea, aparece el hombre de pecado y aparece el Señor. Miren, desde hace 2000 años dicen los tesalonicenses que ya estaba apareciendo ahí, porque el día del Señor ya estaba cerca. O sea, al estar de cerca el día del Señor, entonces el hombre de pecado también hace 2000 años. Explíqueme esa. Y aquí, cada que pasa alguna cosa, mire, con esta pandemia, usted encuentra, ya todo el mundo se volvió pastor. Usted encuentra cámaras. Nosotros estuvimos tratando de encontrar una camarita para poder transmitir, porque acuérdense que la de nosotros nos lo robaron. No pudimos encontrar una en Estados Unidos, no pudimos. Todas vendidas, ojo, la camarita para transmitir en directo. O sea, se prende y directamente ya está allá en Facebook o en YouTube.
o en otras. Hermanos, no pudimos, todo el mundo, ya usted ve todo el mundo transmitiendo, todo el mundo explicando la palabra, todo el mundo de sabio. Hermano, hay que revisarnos primero para representar al Señor en nuestra vida. Y para decirle a otros de pecado, primero tengo que examinarme yo. Y esto está lleno, pero bueno, gloria a Dios, qué bueno que compartan la palabra del Señor, en eso sí están totalmente aprobados, pero muy importante que sea para honrar al Señor. Entonces, Pablo nos muestra aquí una serie de eventos preciosos, eventos pero en un orden, porque Dios es un Dios de orden. Hermano, ¿cuánto hace que le están, hermano, Hitler, el anticristo, Mussolini, el anticristo, o el hombre de pecado, el rey de España? Ahorita dicen que el yerno de Trump, que porque es que lo puso allá, que para que firmara una cosa en Israel, hermano, nada que ver con Dios, nada. ¿Pero por qué? Porque los pastores hoy se mueven no por lo que dice la Biblia, la bendita, preciosa, esa que él dice que la engrandeció sobre todas las cosas del universo, su precioso nombre en el que vino Cristo y su preciosa palabra, la engrandeció por encima de cualquier ministerio, por encima de cualquier pastor, por encima de cualquier milagro, por encima de cualquier cosa. Salmo 138:2, anótelo y grábeselo. No por los periódicos, no por lo que acontece, no por lo que dicen estos falsos maestros, que esto está lleno. Ojo, es privilegiado de escuchar palabra sana y palabra contextual y palabra profunda, porque a eso, ese es el llamado del Señor, a meditar en la palabra para poder darle la palabra al pueblo y no estar trayendo cosas de terceros y de cuartos por ahí, hermanos. Muy importante. Entonces aquí tenemos varios conceptos que debemos entender usted y yo, y que la Biblia nos lo debe interpretar. Ojo, la Biblia, no tal pastor o tal otro, no, la Biblia. La Biblia. Y si no lo van a explicar los pastores por la Biblia, gloria a Dios, bienvenido, por la Biblia. Muy importante. Entonces, la venida del Señor, pero también habla del día del Señor. Eso estoy recalcando mucho, porque son dos cosas muy tremendamente diferentes. La venida del Señor, el día del Señor. Porque en el primer testamento se hablaba del día del Señor y Él apareció hace 2000 años. Y ahí no fue el día del Señor. Él vino a cumplir unos propósitos que el Padre le dio claramente. Usted quiere saber cuál es el propósito, porque Él dice, a lo suyo vino, o sea, a lo suyo, a lo de Él, pero muchos explican que lo suyo es Israel y el pueblo judío. No, nada que ver, hermano, nada que ver. A lo suyo, usted quiere saber qué es lo suyo, léase Isaías 49, verso 1 al 6 o 7, y ahí están, a lo suyo. Ahí está todo. A que Él vino. El Padre le dijo cuál era el propósito de enviarlo, cuál era el propósito de llamar a Jesucristo Israel. Ojo, porque hay un Israel y hay un nuevo Israel, porque hay una Jerusalén vieja y hay una Jerusalén nueva, porque hay un viejo pacto y un nuevo pacto, porque hay un viejo sacrificios y nuevos sacrificios, un viejo templo, un nuevo templo, un viejo sumo sacerdote, un nuevo sumo sacerdote. Ojo, ojo. Y puedo seguir con todo lo nuevo que trajo el Señor. Nuevo. Por eso Él dice en Apocalipsis, oh Padre, aquí yo hago todas las cosas nuevas. Nuevas. Entonces, habla de la venida del Señor en un orden, pero también habla del día del Señor. El día del Señor. Entonces, ¿a qué se refiere en el contexto bíblico esto? Eso lo vamos a ver. Muy importante. Habla de apostasía, pero usted y yo vamos a entender, ojo, no porque se levantaron ya hay más de 130 y pico de géneros. Métase al internet y diga cuántos géneros hay, le van a más de 130 géneros hay ya inventados en práctica. O sea, la perversión va en aumento. Pero usted y yo tenemos que entender
¿Cómo define la Biblia esa apostasía en la que se tiene que... La Biblia es la que define, no los pastores, porque según los pastores, entonces Pablo les está diciendo, según lo que ustedes están creyendo, entonces ya vino y no vino. ¿Ah? Ahí decían que ya estaba ahí, que ya estaba. Entonces, ¿quién es el que define cuál es la apostasía, sabiendo que la Biblia es la que habla de apostasía? Y la Biblia es la que habla de hombre de pecado. ¿Quién es el que define cuál es esa apostasía tan inmensa, tan grande, tan infinitamente grande, que haga que se manifieste este hombre de maldad o esta organización de maldad o como sea? Lo vamos a ver por la palabra. Es la Biblia la que lo define, hermano y hermana. No es lo que diga aquel pastor o aquel otro, hermano. Yo estoy viendo falsos por toda parte, porque lo único que le interesa es mantener, como la gente está ávida, hambrienta, hermano, de comezón de oír. Y más, esta pandemia, esto no está en ninguna parte, hermano. Vamos a buscarla en la Biblia y ya la encontraron. Ya la encontraron por ahí en el Primer Testamento. Hermanos, qué tremendo. Entonces, habla de apostasía. Entonces usted y yo tenemos que entender que define la Biblia por apostasía. Ojo, pero hay muchos tipos de apostasía. Muchos. El que yo esté compartiendo una falsa doctrina, eso es apostasía. Me estoy saliendo de la palabra de Dios, estoy pervirtiendo la palabra de Dios. Pero el que yo esté cayendo en homosexualismo, un pastor en homosexualismo, cualquier cosa, o con las hermanas de la iglesia, eso es grave. Y a todo tipo. Entonces, pero ¿cuál es esa apostasía que va a producir que se manifieste el hombre de pecado? Ojo, que lo tiene que definir la Biblia, porque según miles y miles de pastores es el coronavirus. Ojo, o el pacto que va a hacer el Israel con un anticristo, un hombre de pecado, en fin, ¿no? Cuerno pequeño, cuerno mediano, cuerno grande, cuerno gigante y todo tipo de cuernos. Hemos dicho, son tantas las enseñanzas que han traído que se puede montar una orquesta con toda esa cantidad de cuernos. No creamos cuentos, hermano, porque hay diferencias en las apostasías. Aquí el Señor habla de una, ojo, no se le olvide esto, una tan grande que se hace como Dios, se sienta en el templo de Dios con la autoridad como si fuera Dios y hace con Dios lo que le da la gana. Ojo, que al decir que se presenta con todo tipo, ahí lo sigue diciendo en los versículos después del 8, con todo tipo de milagros, señales y prodigios. Ojo, mentirosos. ¿Qué significa mentirosos? Falsos, que no son reales. Como los milagros que hicieron allá en Egipto cuando fue Moisés, y los milagros de Moisés eran reales. Acabó con todo, y los milagros de ellos eran falsos, porque todo es falso. O sea, que ese supuesto Satanás, ese supuesto hombre de pecado, todo eso son milagros falsos, o sea, que no son reales. Así que no esperen, no, que van a caer las estrellas del cielo. Hermano, por amor de Dios, no seamos tan ignorantes. Una sola estrella acaba con todo el sistema planetario, hermano. Tenemos que ver lo que traduce la Biblia, lo que traduce la palabra de Dios, no lo que traducen los pedazos de carne, que están ávidos de clientela por las revelaciones que están trayendo. Hermanos, por amor de Dios. Tercero, en este orden habla de un hombre de pecado, pero ¿qué quiere decir Pablo con hombre de pecado? Lo que les decía ahorita. ¿Qué quiere decir? Un hombre, un solo hombre, que eso es lo que nos han enseñado siempre. Un hombre. Satanás se va a meter en un hombre. De ahí salieron una cantidad de películas. De ahí salió Damián, el exorcista, que viene y el diablo se convierte en una persona con poderes engañosos. Eso es lo que han enseñado. Pero ¿será eso lo que enseña la Biblia? ¿Será eso? Eso es lo que creen la mayoría de los creyentes. Seguro que algunos de ustedes, o muchos, creen eso. Pero por eso estamos estudiando, para que sea la Biblia enseñándole a usted y enseñándome a mí. Entonces, o será el diablo, este hombre de pecado, porque eso es lo que dicen, que el diablo viene y se mete en una persona, y por eso han sacado tantas películas, hermanos. La gente está multimillonaria, metiéndole miedo a la gente. O será el anticristo,
o quizá una organización humana. La Biblia lo va a definir. Entonces, se va a sentar en el templo de Dios, en una silla nuevamente, que eso es lo que cree la gente, que se va a meter al templo de Dios. Que se gana con meterse al templo de Dios, un templo hecho por manos de hombres, donde el Señor dice que no habita. Dios siempre levantó esos tabernáculos, esos templos, esas moradas, esos santuarios, únicamente para que morara no Él. Ojo, Dios nunca moró en ninguno de ellos, para que morara su nombre. Lo dicen cantidades de versículos, únicamente su nombre. Y cuando vino Cristo, ese tabernáculo vivo, que Él les dijo, destruir este templo, y en 3 días lo levantaré, dice, más se refería al templo de su cuerpo. ¿Por qué? Porque el nombre de Yahweh estaba en Él. Ojo, ser un templo, el templo, no un templo, el templo. Entonces habla de sentarse, pero habla de ponerse en autoridad, en oposición a Dios, porque eso es lo que significa apostasía. O sea, hermanos, si yo tengo hermanos que pueden matar 50.000 personas, no apostatan porque son del mundo. El apóstata sale de dentro de la iglesia del Señor. El apóstata es el que está adentro y deja la fe en el Señor, se opone a Dios, se opone a los propósitos de Dios, se opone a los planes de Dios, se sienta como si fuera un Dios. Oh. Entonces, muy importante, hermanos, dice que se levanta contra Dios. Hermano, ¿qué podrá ser tan grande que se levante contra Dios? O sea, hoy en día alguien se puede levantar en contra de mí o en contra de muchos predicadores, pero eso es una manerita de levantarse contra Dios, porque hay millones y millones de creyentes, pero no se puede levantar sino contra unos cuantos ahí. Pero es contra Dios, es directamente contra Dios. Ojo, que leer la Biblia. Dice que se levanta contra Dios y se sienta en el templo que es de Dios, aprobado por Dios, templo santo de Dios. Ojo, contra Dios. Muy importante. Por eso estoy recalcando, para que salgamos de tantas cosas malas que nos han enseñado. ¿Qué, hermano podrá ser tan grande que se levante contra Dios? ¿Ah? Que tenga ese poder. Tremendo. Y que actúa con poder y autoridad como si fuera Dios. Como si, o sea, saca leyes como si fuera Dios. Eso es lo que ha hecho muchos gobiernos hoy en día. Sacaron leyes en contra de las leyes de Dios. Entonces, hermanos, vemos que aquí hay una secuencia de eventos. Secuencia. No es simplemente por un coronavirus, no, hay una secuencia de eventos para que aparezca el hombre de pecado e inmediatamente aparece el Señor y lo destruye. Por eso es que le asignaron a eso la 70ª semana de Daniel. ¿Para qué? Como dura 7 años, dice, primero el enemigo dice que viene el anticristo, es el que están esperando, y el hombre de pecado viene y que le da la mano a la cúpula de Israel, y entonces hacen un pacto y dice que empieza la 70ª, mire, se trajeron la 70ª semana de Daniel, la que el Señor cumplió a la perfección. Pero eso ya lo hemos enseñado mucho y lo seguiremos enseñando. Estamos en una enseñanza que yo les he dicho que van a ser más de 300 enseñanzas, con toda seguridad. Lo que pasa es que hablando con algunos hermanos, de pronto se indigestan si traigo eso todos los días, porque ese era el propósito. Y paré unos días porque estaban montando el nuevo canal, 2 nuevos canales, o por ahí estoy montando otro, nuevos canales para todo lo que es escatológico. Por ejemplo, para las 70 semanas de él voy a montar uno únicamente para eso. Entonces he subido la mayoría de las enseñanzas, todavía me falta subir otras enseñanzas, las de los hermanos que han compartido la palabra, las tengo que subir también. Entonces
eso me ha quitado tiempo, pero ahí están. Vamos a seguir enseñando profundamente la palabra, verso por verso. Entonces, es mucho lo que vamos a aprender porque todo está compaginado. Y todo tiene que ver con escatología, los últimos tiempos. Entonces, aquí el Señor habla de una secuencia de eventos para poder que aparezca. Pero a la par aparece el Señor. Entonces, por eso se llevaron y dice que en la 70ª semana de Daniel, los 7 años que faltan, 3 años y medio, en donde va a ser el pacto de los 3 años y medio, dice, me quito. Y comienza entonces, dice, a traer una tribulación terrible. Ahí el Señor se lleva a la iglesia, eso es lo que enseñan, porque ojo, que hay 5 o 6 o 7 posiciones de el rapto. Entonces, si usted es pretribulacionista, o sea, que antes de la gran tribulación, usted cree que se va, entonces usted cree en esa, pero hay otro que cree que no, que se va en la mitad, en los 3 años y medio, hay otro que cree que se va al final de los 7 años, hay otro que ese es pretribulacionista, o sea, del medio tribulacionista, post-tribulacionista o después de la tribulación, premilenialista, o sea, son 5 o 6 tipos de credos y cada uno se mata con el otro porque cada uno cree una cosa diferente, miren, y no hay sino un rapto. Mire ya cómo estamos de mal. No hay sino un rapto, no 7, porque el que es pretribulacionista tiene un tipo de rapto. El que es el del medio, que dice que a los 3 años y medio, o sea que la iglesia todavía está y está pasando por la gran tribulación. Pero él nos dice, no, que se va antes. Son 7 posiciones. Y cada uno se mata con el otro, o sea, para que mire la falsedad de todo lo que nos han enseñado. No hay sino un rapto, hermanos, uno solo. Y lo dice claramente la palabra. Entonces, muy importante porque necesitamos entender la palabra del Señor. Dice que tendrá tal poder este hombre u organización de maldad que engañará y perseguirá a todo el mundo y que podrá hasta engañar a los escogidos. Ojo, que va a ser tan grave la persecución, hermano, en contra de la iglesia del Señor, en contra del evangelio del Señor, que se vería gravemente amenazado de desaparecer. Ojo, que lo dice Pablo, claramente, terrible, al punto que tiene que venir el Señor a sacarlo porque va a acabar con todo. Muy importante. Ahí en ese preciso momento es donde aparece el Señor. Qué importante. Entonces, ¿de qué época habla Pablo? ¿A qué gente le está hablando? ¿A qué tipo de apostasía se refiere? Que hay muchas apostasías, las vamos a estudiar. Vamos a ver 5, pero 5 tremendas, bien explicadas por la Biblia y por la historia. Entonces, también, o sea, ¿de qué apostasía habla? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo de gente habla? ¿De qué tipo de templo habla? Porque según la casi totalidad de los pastores, es el que van a construir, donde se va a sentar y va a haber 7 años, donde va a estar el templo ahí, 7 años. Se va a sentar en ese templo. Por eso es que los judíos tienen que construir el templo, por eso es que los cristianos les envían plata y todo el mundo aprueba todo eso. Que totalmente, muéstremelo por la Biblia, no me puede mostrar ni un solo versículo que apruebe eso. Porque ¿quién los llevó para allá en 1948? Ojo, no estoy hablando de antisemitismo, estoy concentrado en lo que dice la palabra, en lo que han pervertido la palabra, en eso estoy concentrado yo, no contra mis hermanos humanos y los que son de la fe, mis hermanos en la fe. No, Dios nos guarde de hacer acepción de personas, de pensar mal en contra por ejemplo, de Israel. No, Dios nos guarde. Y si en algún momento he dicho algo, que el Señor me perdone. No es contra nadie. Estamos hablando de la Biblia y lo que han pervertido la Biblia. No ellos, los pastores, por apoyar una mentira. Ojo, en eso estamos concentrados, no en gente. Entonces, ¿a qué tipo de templo, de qué tipo de templo habla Pablo? Porque Pablo está hablando de un tipo de templo. Tiene que ser de Dios, aprobado por Dios. Entonces, ¿quién los llevó en 1948? Muéstreme una sola razón. Porque el Señor dice en muchos versículos que vamos a ver, dice que cuando ellos se conviertan al Señor, ellos y sus hijos, y guarden todos sus preceptos, mandamientos, leyes, estatutos y decretos, que entonces que el Señor los devolvería a su tierra. Ojo, eso lo dice Deuteronomio 4:30.
y muchos versículos. Eso pasó en el 48. Entonces, ¿por qué usted dice que Dios los trajo? ¿Y por qué dice muchos creyentes, incluyendo algunos de ustedes, que creyeron y creímos eso yo también, de que en un día había nacido una nación? La nación que nació en un día, bíblicamente, en un día, en un solo día, porque nació con un rey, nació con un gobierno, nació con unos decretos, nació con unas leyes, nació con una constitución, nació con un pueblo, con todo en un mismo. Ellos cuando entraron y entonces comenzaron, no sé cuántos años se demoraron en hacer la constitución. Ojo, porque la constitución, todo tenía que ser establecido en un día, no simplemente que entraron a un lugar, no, ya habían miles y miles, cientos de miles ya estaban allá metidos. Nada que ver, hermano. Eso es lo que dice claramente Theodor Herz, y lo dicen los historiadores. Entonces, ojo, que nos han metido muchas mentiras, han pervertido, y lo grave es que han pervertido la palabra del Señor. Yo estoy contra eso, no contra ningún pastor. Si menciono a algún pastor, lo menciono, pero no estoy contra él, la persona de él, sino contra lo que enseña. Muy importante. Y ojalá, si yo estoy hablando cosas que no son, que hablen de mí, de lo que estoy enseñando. Muy importante. Entonces, ¿de cuál templo habla? Para que ese personaje también, qué tipo de hombre de pecado es, qué tipo. ¿Es una persona? ¿Es el diablo? ¿Es el anticristo? ¿Es una organización? ¿Qué es? Lo que vamos a ver. Muy importante, hermanos. ¿Quiénes son los que no creyeron a la verdad? Que dice en el verso 9 que los que no creyeron a la verdad se van a condenar. Eso es lo que dice claramente. ¿Quiénes? ¿Quién es la verdad? Y que, ojo, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? Ya llevamos tantas preguntas. ¿Cuál verdad? Porque hay una verdad en carne y hueso. Ojo, que es la verdad más grande de todas. Más grande que lo que está escrito. Porque Él es la palabra. Entonces, ¿cuál verdad? Muy importante, hermanos. Así que ¿a quiénes profetizó Dios enviarles un poder engañoso? ¿A quiénes, hermano? ¿A quiénes? Muy importante. ¿A quiénes profetizó Dios enviarles un poder engañoso? ¿A quiénes? ¿En qué tiempo? ¿En qué época? ¿Quiénes llenan esos requisitos para que se condenaran o se condenen? Mire lo que dice el verso 11 de Segunda de Tesalonicenses. Por esto Dios les envió un poder engañoso, ojo, afino con el propósito de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Ojo, gran diferencia, hermanos, entre que usted me crea a mí cuando le abro la palabra. Ojo, mire qué diferencia tan grande. Hemos dicho, la diferencia es infinita. En que yo venga y le abra la Biblia a usted y le muestre por la Biblia, y otro que sea la palabra viva mostrándose a ellos, viendo los prodigios, milagros y maravillas. ¿Cuál verdad? Está refiriendo el contexto, muy importante, tremendo, porque por esto Dios les envía un poder engañoso, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Ojo, los que no crean hoy en día a la palabra y a través de los siglos a la palabra, se condenan. Por eso el contexto, ¿a cuáles? A unos del futuro, a unos del pasado, a unos del centro, ¿a cuáles? Muy importante, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Así que qué importante, hermanos, que en este precioso estudio usted y yo podamos, hermanos, entender cosas maravillosas, preciosas, brutas. Miren, con esta sola introducción
se cuestionan muchas enseñanzas que nos han dado. Con esta sola pedacito de lo que va a ser esto. Pero usted ya está acostumbrado a eso, ya estamos acostumbrados a estudiar la palabra, hermano. En este lugar no vamos a mantenimiento ni a que nos muevan las emociones, hermanos, sino que nos muestren la palabra. A mí muévame las emociones con la palabra, que la palabra me mueva, no usted llorando, predicando, hermanos. Yo me acuerdo cierto pastor que cuando iba a ministrar, ministraba como llorando, y a lo segundo estaba normal riéndose. Yo digo, pues si está llorando, ¿dónde están las lágrimas? No, eso es para poner el ambiente, para que el ambiente caiga en cierto, hermano, sentimentalismo. Si la palabra no nos cambia, hermano, olvídese de la administración de los hombres. Si la palabra que es viva, que es eficaz, que es espíritu, que es vida, la palabra es la que santifica, la palabra es la que salva. Dice que somos salvos por la palabra, somos limpios por la palabra es la que regenera. Somos justificados cuando creemos en la palabra, en la obra de Cristo, en su sangre, pero todo por la palabra. Somos regenerados, renovados, santificados y seremos glorificados por la palabra. La abundancia del Espíritu está relacionada 100% con la abundancia de la palabra en nuestras vidas. Es la única que tiene el poder, hermanos. Entonces, qué bendición, hermanos, y los saludo en compañía con mi esposa. Qué bendición poder de nuevo estar como cuando nos reuníamos, estar aquí reunidos, y vamos a seguir reuniéndonos porque palabra hay mucha. Mire que paramos por esta situación, lo de Lázaro y el rico, que es bien profundo y que apenas no estamos ni en la mitad, y ahí vimos profundidades muy preciosas que le movió el piso a más de uno, y todo el que la escuche lo va a mover porque es la Biblia, no los cuentos que nos han enseñado, hermanos. Entonces, qué importante, porque Pablo reconocía ahí que él necesitaba ser revestido, a pesar de un hombre santo, necesitaba ser revestido de un nuevo cuerpo inmortal, porque su cuerpo era mortal, y de la naturaleza, hermano, no corruptible. Aquí estamos, así que bendito es el nombre del Señor. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Alégrese, gócese, ore por nosotros, ore por los ministros que con valentía no están buscando dinero ni reconocimiento, sino que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Eso es lo que me da alegría a mi vida y a mi corazón, la bendita, preciosa y eterna palabra del Señor. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu bendita palabra, gracias por todo lo que nos has dado y por lo que nos vas a seguir dando, Señor, para poder salir de esta ignorancia tan grande, Señor, que la iglesia se está moviendo por lo que dicen las noticias, los noticieros, los periódicos y los mentirosos, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor.